Ahí está. Bueno, buenas tardes. Entonces, ahora lo que estamos estudiando es la epístola a los Colosenses. Tenemos 4 capítulos, los dividimos en dos y luego en otros dos. Y bueno, y ahora somos todo oídos, Mari, lo que el Señor haya colocado en tu corazón. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a pedir, como siempre, que tengan su Biblia a mano. Si es Biblia de América es mejor, si es NBI también, y si no, Reina Valera. Vamos a comenzar con la epístola a los Colosenses. Y una pequeña introducción que yo quiero hacer, que la epístola de Colosenses es uno de los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento. Y fue escrita Pablo estando preso entre el año 60 y 62. Ahí fue escrita esta epístola. Em, Colosas era una antigua ciudad de Frigia, una región situada al sudoeste de Asia Menor. Estaba a 18 kilómetros de la Odisea, cerca de la vía que unía a Éfesos al Éufrates, ¿sí? En ese lugar había colonizadores griegos y muchos judíos, y esta ciudad era famosa por sus lanas coloreadas de púrpura. Es decir, era una ciudad importante, por así decirlo. Mm, Después, para empezar un poquito a introducirnos en el tema de Colosenses, hay varios puntos importantes que los fui descubriendo a medida que fui leyendo la epístola. Y dice, por ejemplo, que Pablo a ellos no los conoció. Eh, no tuvo el placer de verlos personalmente, es decir, no los vio cara a cara, sino que la epístola fue escrita a través de Epafras, que fue una persona que predicó la palabra de Dios en ese lugar, y cuando la situación se desbordó, por así decirlo, recurrió a Pablo. Y de ahí sale el nombramiento de Epafras en el primer capítulo de Colosenses. Entonces, la iglesia de Colosas dice que fue objeto de enseñanzas heréticas, como por ejemplo la adoración a los ángeles y las enseñanzas gnósticas. Esto estaba influyendo en los cristianos de ese lugar y amenazando su fe. Tenían presiones culturales. Entonces, esta carta expone falsedades y hace hincapié en la divinidad de Cristo, en la salvación por medio del mismo. Esto provocó que Epafras fuera a Roma a visitar e informar al apóstol Pablo de la situación. Recordemos que Pablo estaba encarcelado y desde la cárcel escribió la carta a los cristianos colosenses que Epafras ya le había predicado. Entonces, Pablo no los conoció porque en ningún momento de sus viajes pasó por allí. En su primer viaje no pasó. En el segundo viaje, él no visitó Colosas porque el Espíritu Santo, recuerden que le había prohibido que predicara en Asia. Y después, en el tercer viaje, pasó de largo la ciudad, optando en su lugar por las regiones superiores. Entonces, en ningún momento Pablo los conoció. ¿Qué sucedía en la iglesia de Colosas? Las personas se habían entregado al paganismo y a una gran inmoralidad, es decir, a la adoración a los ángeles, como lo habíamos dicho. Además, también se encontraba el gnosticismo, también el ascetismo y el libertinaje incontrolado. El agnosticismo, por así explicarlo rápidamente, es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión. Es una mezcla de lo cristiano con creencias judaicas y orientales. Y el ascetismo es una doctrina filosófica que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Y eso se marca mucho, por ejemplo, en el capítulo 2, en los versículos 21 al 23, ahí Pablo les dice: ¿quién les dijo a ustedes de que no podían tocar o manipular o no gustar? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿quién era Epafras? Epafras aparentemente fue el fundador de la iglesia de Colosas.
También se cree de las iglesias de Laodiceas y Hierápolis. Pablo lo califica de siervo amado. En Colosenses 1:7, eso lo vemos. Después de Epafra fue un predicador cristiano que evangelizó a los colosenses, y cuando la situación, como les decía, se desborda en Colosas, Epafra acude a Pablo, que ya estaba en la cárcel Pablo. Epafras fue el intermedio entre la iglesia de Colosas y el apóstol Pablo. Cualquier cosita me van preguntando, me van parando, me van frenando, siendo el motivo central de esta carta Jesús, la plenitud de Dios. Entonces hablamos de la supremacía de Cristo en todo. Ustedes, a medida que vayamos leyendo, se van a dar cuenta que Pablo remarca mucho a Jesús como el centro. Vamos a empezar, y de ahí voy a solicitar la ayuda para leer, si están todos dispuestos a leer los presentes. Vamos a comenzar leyendo Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 8. ¿Quién quiere leer? A ver. Marta. Marta, Waldo. Sí, ¿se Ahora sí. escucha? Ahora sí. Sí. Del 1 al 8 me dijiste, Marisa. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tiene por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue el quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Bien, ahí entonces vemos que sale lo que es Epafras, lo que habíamos explicado antes de quién era Epafras. También sale lo que es el comienzo de la carta de Pablo dándole gracias a Dios por la respuesta, ¿no?, que había obtenido Epafras al predicar ese evangelio. De Colosenses, primera de Colosenses 6 y 8, ahí ya tenemos la remarcación de que Jesús es todo, es el centro, ¿sí? Después, en Colosenses, vamos a leer del 9 capítulo 1, del 9 al 14, hermana Gloria, porque ahí vamos a ver el tema de que Pablo pide que crezcan en sabiduría para que entiendan la redención de Cristo. ¿Cuál es Gloria? ¿Usted? Ah, yo. Bueno, pensé que era la otra Gloria. Versículo 9. Del 9 al 14. Bueno. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Hasta el 11? Hasta el 14. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Bien, gracias, hermano. Bueno, ahí podemos ver la razón y cuán importante para Pablo es el tema de que entiendan de la importancia de estar arraigados a Cristo, ¿no? Llenarse del conocimiento para entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, ahí tenemos el tema del conocimiento, ¿no? De saber para qué fuimos llamados, o qué también lo que hizo Jesús. Después de Colosenses 1, del 15 al 23, vemos la posición que ocupa Cristo. Ahí es la posición de que Jesús es el centro de todo. Hermano Aldo, si puede leerlo, por favor, del 15 al 23. Ahí va. No, voy a tener que... Ahí está. Del 15 al 23. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado... Perdón, pasa que... Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Hasta el 14, hasta el 18, ¿no? El 23. Hasta el 23. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él conciliar consigo todas las cosas, tanto los de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarles santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Bien, bueno, vamos a remarcar algunas cositas acá, y es que en el versículo 14 marca a Jesús como el Redentor, en el 15 como al Dios invisible, en el 16 como el Creador, en el 17 como soberano y eterno, y en el 18 como el primero que resucitó de los muertos. Después el tema de reconciliar por la sangre. Recuerden que a través de la muerte de Cristo en la cruz, eso hace posible la reconciliación entre Dios y el pecador. A través de su sangre nosotros fuimos redimidos de todos nuestros pecados. Después seguimos en la posición de supremacía de Cristo, que es de Colosenses, en el capítulo 1, al versículo 18, como lo habíamos dicho, es la resurrección de Cristo, es decir, el primero que resucitó de entre los muertos.
Bien. En el capítulo 2, me faltó una parte, a ver. Bueno, del capítulo 1, del 24 al 28, no lo voy a pasar por alto, lo vamos a ver. Dice: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Bien, acá vemos el tema de cuáles son, por así decirlo, las riquezas que nosotros obtenemos por el solo hecho de estar en Cristo. Además de que, ¿cuál es el esfuerzo de que Pablo, de decir que Pablo quería que conozcan la verdad y no se distraigan como lo estaban haciendo? Recordemos los Gálatas, que se iban tras caminos que no correspondían, y Pablo hace énfasis en el sentido de esforzarse en hacer conocer a Jesús, el verdadero Jesús, y no ir tras herejías, por así decirlo. En Colosenses capítulo 2, había maestros herejes adentro. Recordemos que estaban el gnosticismo y el ascetismo. Entonces, estas personas, como había maestros herejes, personas que decían falsas doctrinas, se afanaban en tener un conocimiento superior, por así decirlo, a través de obras de conocimiento, y lo vamos a ver en Colosenses 2, en el versículo 3 y 4. Hermana Gloria. Quiero que lo 1, sepan 2 y para 3. Sí, del Ah, 1 perdón. al 4. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Bien, ahí vemos entonces el tema de los maestros, no sé si me escuchan bien, el tema de los maestros herejes y el solo hecho de que Pablo remarca nuevamente el tema de que todo conocimiento está escondido en Dios. No hay conocimiento, digamos, fuera de él. No podemos, por así decirlo, tener un propio conocimiento más allá de que podamos leer libros, más allá de que podamos llenarnos de información, sino la Biblia la conocemos a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros obtenemos la información que necesitamos para comprender las verdades que están escritas en ellas. ¿Sí? Por eso dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recordemos también que en la Odisea estaba pasando lo mismo que estaba pasando en Colosa. ¿Por qué? Porque las mismas herejías estaban afectando a la Odisea, y esta también es una de las 7 iglesias que está mencionada en Apocalipsis.
Después, el decir que están en Cristo Jesús, esta expresión representa la deidad de Cristo, ¿sí? Y su obra redentora en nosotros. Después, en Colosenses, del 8 al 10, nos habla de la sabiduría que distrae. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Después, en Colosenses del 11 al 17, nos habla de las obras que matan, ¿sí? No sé, hermano Aldo o Marta, si lo pueden leer, del 11 al 17. Bueno, ¿Cuál? ¿Qué? 2 del 11 al 17. 2 del 11 al 17. Ahí está. Dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron a ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo y perdonándonos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes, a las potestades, por medio de Cristo las humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto al día de las fiestas religiosas, de la luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Gracias, hermana. Bueno, ahí nuevamente el tema de como habíamos dicho, de las obras que matan, ¿sí? Ese sería el título para esos versículos. Como el tiempo me está apremiando a mí, una adoración que no corresponde en Colosenses del capítulo 2, 18 y 19, habla del tema de la adoración a los ángeles. Eso es algo que está condenado, que no corresponde, que recordemos que los ángeles no es debido que se los adore, porque están como que ellos adoraban a los ángeles como que estaba por encima de Cristo, cuando no es así. Los ángeles están por debajo de Cristo. Y las ideas que degeneran, en Colosenses lo vemos en el capítulo 2, del 20 al 23, ¿sí? Donde se hablaba, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué si aún vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, ahí hablamos y ahí entra lo que es el gnosticismo y el ascetismo. El ascetismo, recuerden que los dos son filosofías, doctrinas que se implementaban. El asceticismo iba en base al cuerpo, en el que no se podía tocar, no se podía comer, y muchas veces pasaban un ayuno para, según ellos, purificar el cuerpo y el espíritu.
y lo mismo el gnosticismo. Entonces, ahí el apóstol Pablo hace hincapié de que, ¿quién les dijo a ellos que no se podía hacer tal cosa, digamos, aparte de una ley humana? Eso sería lo que es el capítulo 1 y 2. Muy bien. Bueno, gracias. Ahí. Listo. Ahí está, ahí volví. Bueno, y ahora para seguir con el 3 y el 4 lo tenemos a Aldo. Así que Aldo, sí, continúe nomás. Bueno, buenas tardes. Tuve un pequeño problemita ahí con el audio, así que estoy medio inquieto porque no puedo escuchar bien, pero vamos a hacerlo. Eh, bueno, así como Marisa estuvo, ¿no?, más o menos diciendo quién había fundado la iglesia de Colosa, o sea, Colosense. Bueno, esta iglesia fue fundada por Epafras. Bueno, después voy a dar más o menos, a agregarle un poquito de lo que ella estuvo diciendo sobre Epafras. Bueno, en el capítulo 3 vemos que en los capítulos anteriores, cómo Pablo le exhorta a hacer morir las cosas de la carne. Ahora les habla de la resurrección. Cristo resucitó, así también nosotros, ya que morimos a la carne. Solo nos concentramos en las cosas del cielo, o sea, arriba, no a la de la tierra, no a la de la tierra. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Acá vamos a ver, Pablo le da una recomendación a los colosenses de las cosas que debían dejar como naturaleza terrenal. Eso está en el capítulo 3, del versículo 5 al 8. Sí. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ella, pero ahora, perdón, no voy a oír. Pero ahora también abandonan todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentir unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Listo, hasta ahí. Muy bien. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, que Pablo le enumera un montón de cosas que deben dejar, que son todas obras de la carne, que son de la naturaleza terrenal. Primero vemos que él aconseja, ¿no?, dejar la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es a través de la prostitución, los actos sexuales prematrimoniales, o sea, la fornicación, ¿no?, el adulterio, el incesto y la homosexualidad. Eso es lo que es la inmoralidad sexual. Ahora, a mí ahí me llamó la atención, por eso, ¿no?, doy gracias al Espíritu Santo, que es el que nos trae convicción de todas estas cosas, por lo que es la santidad. Por causa de estas formas de vivir, provocan que nuestra alma se enferme, ¿no?, y no dejando que nuestro espíritu nos libre. Por ello vienen las enfermedades en el cuerpo. Baja el sistema inmunológico, se acelera el corazón, dolores, trae cáncer, trae artritis, artrosis, problemas estomacales, en articulaciones, etc. La inmoralidad sexual, ¿qué enfermedad trae? O sea, a eso es lo que me llevó, ¿no?, el Señor a poder ver. La inmoralidad sexual trae enfermedades de transmisión sexual. O sea, se conoce que son el SIDA, ¿no?, el HIV, todo eso, todo ese tipo y otras enfermedades. Eso es lo que trae la inmoralidad sexual. Después tenemos lo que es la impureza. La impureza es mezclar sustancias extrañas a un cuerpo, o buscar abusar lo que está establecido por Dios. O sea, Dios nos da los alimentos, pero tampoco debemos abusar. En el tema del sexo, también Dios nos dio, ¿no?, el sexo para el hombre y la mujer, pero tampoco nosotros debemos abusar de esas cosas. Hay cosas en las cuales Dios no nos dice que no abusemos. ¿Por qué?
porque la impureza trae lepra y problemas en la piel. Eso es lo que trae la impureza. Después siguen las bajas pasiones. Bajas pasiones son obsesionados por algo o alguien sin importar el daño que ocasiona, ¿no? Buscar a alguien, querer algo, querer a alguien bajo todo costo, ¿no? ¿Qué es lo que trae eso? Estado de ansiedad y estrés, al no poderlo alcanzar y al quererlo alcanzar. Eso es lo que provoca las bajas pasiones. Después tenemos, siguen los malos deseos. Los malos deseos es tener malos pensamientos de alguien y estos malos pensamientos alimentarlos, ¿no? En cada momento, pensar de alguien mal y comenzar a alimentar esos malos pensamientos, ¿no? Hasta ver que a esa persona o lo que sea le vaya mal, ¿no? Esos son los malos deseos. Y los malos deseos, ¿qué es lo que trae? Causa trastornos ficticios en la persona. O sea, es tanto la obsesión que tiene por los malos deseos que hasta hay personas que por ahí se creen enfermas y no están enfermas. Dice, yo estoy enferma y se hacen revisar y no están enfermas. Entonces, ocasiona eso, ¿no? Como que siempre están enfermos. Y esto no es así. Después tenemos la avaricia. La avaricia es el afán y deseo desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. No son malas las riquezas. El tema acá es para Fue la conexión o algo. A ver, esperemos un momentito. Ahí está volviendo. volví. Volvimos, sigue ahí, versículo 5. Ahí me estuvieron facilitando una computadora y yo con las computadoras y se ve que se terminó la batería, no sé si Ah, arranca. Bueno, la avaricia es el afán y deseo desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. Eso es idolatría, dice la palabra, ¿no? En el versículo 5 también están, más o menos. Eso es idolatría. O sea, adorar a Dios es falso. No es no es malo el dinero mientras nosotros no adoremos al dinero, porque dice la palabra, ¿no? Si ustedes no adoran al dinero, no pueden amar a Dios y adorar a Dios. ¿Qué es lo que provoca la avaricia? La avaricia causa guerras, corrupción, traiciones, delitos, estafas, robos, asesinatos y mentiras. Ahora, la avaricia, ¿cómo uno la puede eliminar de uno, no? Cuando uno tiene algo. La mejor forma es la generosidad. Eso es romper la avaricia, es dar. Por eso el Señor dice el corazón alegre. Después tenemos, dice sí, más adelante, lo que sería el enojo. El enojo que está muy emparentado con lo que es la ira. El enojo y la ira van de la mano, son casi hermanos, parece, porque son bastante parecidos, ¿no? El enojo varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Esto también causa trastornos psicológicos y biológicos. Entonces acá yo puse, ¿no? Entre el enojo y la ira también, la ira fuera de control es letal. ¿Qué es lo que causa el enojo e ira? El enojo y la ira, aumento en la presión. Este aumento en la presión arterial, ¿no? Esto causa deterioro en las arterias, porque es tanta la presión que hay en las arterias cuando uno se enoja o se irrita, es decir, viene la ira, que esto es lo que causa en las arterias. Después genera taquicardia, es un descontrol, ¿no? En las pulsaciones del corazón. No soy doctor, pero es lo que pude encontrar y me gustó porque
¿no? Para que nosotros podamos entender de dónde Dios nos quiere hablar, ¿no? Produce adrenalina, o sea que la adrenalina en exceso trae un desequilibrio en el cuerpo, desequilibrio de cosas, ¿no? Desequilibrio para caminar, desequilibrio para un montón de cosas. Eh, También trae un desequilibrio en el sistema inmunológico, contracturas, dolores musculares y jaqueca. La mayor respiración al estar enojado, eso causa que el corazón bombee más. Y el corazón produce mucho más presión también y es provocador del ACV, de cuando ¿no? Una venita se puede romper. Después, aumento de enfermedades como la gastritis, colitis, dermatitis, y para poder subsanar esto, para poder que no nos afecte a nuestra salud lo que es el enojo y la ira, lo mejor que podemos hacer es perdonar. O sea, hay cosas que nos pueden afectar en nuestra forma de andar y caminar, pero el perdonar es una de las herramientas o una de las armas o uno de los medicamentos para todo este tipo de cosas. Después viene lo que es la malicia. La malicia es maldad, malignidad, perversidad, sospecha, recelo, suspicacia, manipulación, es a través de la mentira como forma de controlar, o sea, de tener el control de las cosas, eso es la malicia, y que las cosas sean como ellos quieren. Eso es una persona maliciosa. Bueno, nosotros tenemos un espíritu que ya lo conocemos en la casa, que sabemos quién es el que manipula, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que afecta? No solamente, bueno, nos afecta a nosotros, pero sino ya afecta a otra persona. ¿Por qué? Porque ya estamos provocándole un mal a otra persona. Igual que la calumnia. ¿La calumnia qué es? La calumnia es acusaciones falsas, hechos maliciosos para causar daño a una persona. Es los embusteros, los que murmuran, o sea, los murmuradores y los chismosos. Esos son lo que provocan la calumnia. Y eso, bueno, también trae afecta a otra persona, no solamente al que lo está haciendo, sino a la otra persona. Después viene el lenguaje obsceno. Lenguaje obsceno podemos ver que son palabras, no solo, por ahí nos enseñaban, ¿no? En la escuela, en el instituto, que no solamente con palabras, sino hasta a veces con gestos, ¿no? Uno puede expresar cosas. Y bueno, estos son palabras o gestos que se consideran ofensivos o vulgares. Esta palabra viene del latín, que viene a ser basura, o sea, del latín que significa basura, lo que es lenguaje obsceno. Ahora, este lenguaje obsceno, si alguno después quiere buscar, se conoce como coprolalia. Coprolalia. Esa coprolalia, eso produce un tic. Produce un tic porque a veces la persona no puede dejar de hablar de forma obscena y a veces quiere y no puede. Así que eso es lo que le provoca el tic, un tic nervioso que por ahí conocemos. Esa es una parte de la enfermedad esa, ¿no? No la conocía, así que bueno, buscando pude encontrar. Ya les digo, no soy médico, pero por ahí buscando pude encontrar cosas que me resultaron interesantes. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere sacar de eso. Porque Dios quiere que nosotros saquemos todo eso de nuestras vidas. Por eso nos dice de la naturaleza terrenal. No tenemos que mirar esas cosas, sino nosotros ya estamos mirando las cosas de arriba, las que son de Cristo, porque Cristo ya está gobernando, sentado a la diestra de Dios, y ahí estamos nosotros junto con Él. Pero tenemos algo muy bueno después de todo esto, que es lo que el Espíritu Santo le dice a través de Pablo, ¿no? A los de Colosenses, que debemos revestirnos de las nuevas vestiduras, o sea, las vestiduras santas.
para contrarrestar todas estas cosas. O sea, ya tenemos que estar separados para Dios. La santidad quiere decir separados para Dios, porque Dios quiere hacer una obra con nosotros y a través nuestro. Eso significa la santidad. Por eso tenemos que revestirnos de esa vestidura. Que dice afecto entrañable, una de las cosas. Afecto entrañable que viene, o sea, ese afecto viene desde lo más hondo de nuestro corazón, porque dice que entrañable viene de las entrañas, o sea, viene desde de lo más profundo de nuestro corazón. Eso es un afecto entrañable. Y que, digamos, ¿eso qué provoca? Mucho afecto y buena voluntad. Una persona con afecto entrañable nos deja buenos recuerdos. Puede ser un ratito, puede ser mucho tiempo, pero siempre nos va a dejar un buen recuerdo. Ese es el afecto entrañable, ¿no? Que nosotros nos acordamos más y es una buena persona para nosotros, nos deja algo lindo. Después tenemos lo que es la bondad. La bondad es la generosidad, amabilidad, respeto, consideración, empatía, eso también lo estuvimos estudiando mucho, apacibilidad, lealtad, honestidad y responsabilidad. Eso es una persona bondadosa, una persona con bondad. Después viene lo que es la humildad. La humildad es alguien agradecido, alguien que admite las limitaciones y sus debilidades. Eso es una persona humilde. Eso es es parte de la santidad. Así que tenemos que estar atentos, ¿no? Después viene la amabilidad, el respeto por los demás y la empatía. O sea, una persona, ¿no? Que eso, va a un supermercado y le abre la puerta a alguien y lo deja pasar. O sea, una persona amable por ahí si tiene mucho peso la otra persona, lo ayuda, todo ese tipo de cosas, ¿no? A, a cruzar al anciano o la anciana a la calle. Bueno, eso es una persona con amabilidad. Después también Pablo habla de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia nos enseña a soportar demoras ante los problemas, ante las oposiciones, los sufrimientos. Nosotros enfrentamos todo esto sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Eso es la paciencia, esperar. Esperar sin enojo, esperar sin frustración, sin sentirnos frustrados y sin ansiedad. Y después viene que dice también que nos perdonemos, ¿no? Entre los hermanos. Esta es una persona perdonadora, ¿no? La persona que perdona y se deja y suelta el perdón es alguien que eso nos libra del rencor, del resentimiento, enojo, de dolores, porque a veces también esa falta de perdón trae dolores, y de enfermedades. El perdón nos libera de muchísimas enfermedades. Nosotros somos testigos, ¿no? de un milagro a través del perdón. Así que yo puedo hablar mucho de ese tema. El amor es un vínculo perfecto que gobierna en nuestro corazón y la paz de Cristo. También en una parte dice que debemos cantar salmos y himnos espirituales. Eso sería más o menos lo que es el capítulo 3, y después en el capítulo 3, versículo 18 al 23, nos dice, si me lo puedes leer, Marista, capítulo 3, versículo 18 Sí, al 23. al 23. Sí. Bueno, dice, mujeres, estad casadas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Bueno, ahí nos está diciendo, ¿no? Que nosotros, todo lo que nos da un pantallazo, lo que debe ser la esposa, el esposo, el hijo, los padres, los esclavos. En ese tiempo, en esos lugares había mucha esclavitud, era tiempo de esclavitud. Hoy nosotros
no conocemos lo que es la esclavitud, pero bueno, para llevarlo a algo que se parezca, sería un empleado, ¿no? Un empleado en algún lugar. O sea que el empleado no debe hacer las cosas solo cuando está el jefe, o querer ser visto por el jefe, sino hacerlo, aunque no esté el jefe, igual hacerlas bien y mucho mejor que cualquier común, ¿no? Después, bueno, vienen los saludos finales. Acá yo hice más o menos, puse qué es lo que quería decir cada uno de los nombres que Pablo nombra, ¿no? En el capítulo 4, del versículo 7 al 18. En ellos está Tiquico, está Onésimo, está Marcos, está Bernabé, Epafras, Lucas, Demas y Ninfas. Faltó esto, Aristarco. Sí, el que me faltó fue Aristarco, Aristarco. después lo vi. Pero yo quiero también, ¿no? Que cada nombre tiene un sentido importante y Pablo se estaba rodeando de estas personas. Siempre nos dice que nos rodeemos con gente de bien y gente de fe sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir Tiquico? Tiquico quiere decir fortuna o éxito. Eso quiere decir Tiquico. Onésimo. Onésimo quiere decir útil o provechoso. Aristarco. Aristarco quiere decir que gobierna correctamente y es el mejor gobernante. Esto quiere decir Aristarco. Después tenemos a Marcos. Marcos, bueno, es consagrado a Marte y también viene del germánico que quiere decir viril. Viril, eso es Marcos. Después tenemos a Bernabé, que a mí Bernabé también, si Bernabé hubiese escrito un poco más, yo creo que también estaría como una de las epístolas de lo que hizo él, ¿no? Porque Bernabé, la verdad que como nos enseñaba que Bernabé, eh, una vez que tuvieron un problema con Marcos, Pablo como que le dijo que se vaya y bueno, Bernabé lo tomó y lo discipuló como quien, y después fue muy útil para Pablo. O sea, Bernabé la verdad que hizo cosas maravillosas también. Y Bernabé quiere decir hijo de consolación. Después tenemos Epafras. Epafras quiere decir encantador, atractivo y simpático. Ese es Epafras. Después tenemos Lucas. Lucas es luminoso o el que resplandece. Eso significa Lucas. No hay acá ningún nombre para desechar, ¿no? Después tenemos a Demas. Demas es el diminutivo de Demetrios, bueno, dios de la fertilidad. O sea, viene de Demetrio, que es dios de la fertilidad. Y en el caso de Ninfas, Ninfas se lo nombra porque fue donde estaba la iglesia, ¿no? Que fue usada, en realidad fue usada su casa como iglesia y no se sabe si es hombre o mujer, pero está como ninfas, o sea, ahí no tenemos mucho más datos. Y a mí me gustó todo esto, ¿no? Lo que es Colosenses, ¿por qué? Para ver lo que hacíamos mal, cómo el Espíritu Santo nos trae convicción, porque necesitamos el Espíritu Santo, y cómo también nos demuestra cómo hacer el bien. Así que bueno, eso nos muestra. Y yo también había hecho, Marisa se me adelantó para Epafras, se me adelantó, pero voy a agregar, quedan unos minutitos, así que voy a agregar qué es lo que había. Bueno, Epafras fue mencionado 3 veces en la Biblia. Significa simpático y encantador, como lo habíamos visto. Él era gentil, él era griego, era de Colosa. Es quien anunció el Evangelio en Colosa. Tal vez, no se está muy seguro, pero sí se tiene casi certeza de que inauguró la iglesia en Colosa. Y como decías también, en la Odisea y en Herápolis, creo que era una cosa así, ¿no? Fue compañero de Pablo en la prisión en Roma. Fue convertido por Pablo en Éfeso, en uno de sus viajes. En Éfeso, Pablo lo convirtió y él fue a predicar a su pueblo Colosa. Después fue ejemplar en evangelización y oración.
acá a mí me llama la atención porque dice que oraba fervientemente por sus hermanos para que no cayeran en error, que se llamaba la herejía colosense. Eso es lo que nos explicaba Marisa, ¿no? Los gnosticismo y el tema es, oraba fervientemente. A mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque era una persona de muchísima oración. Yo estuve estudiando un poco su vida y dice que él también oraba tan fervientemente que oraba de la forma que Jesús, sus gotas se convirtieron en sangre. O sea, sus gotas eran, ¿no?, como de sangre. Así oraba Epafras, según los historiadores, para que sus hermanos, para que los de la iglesia de Colosa, no cayeran en el error de lo que estaba viendo. Por eso también él fue a ver a Pablo, porque le dolía en su corazón qué es lo que estaba pasando en esos lugares. Y también dice que era un siervo fiel y también usaba una cosa, usaba los saludos para consolar y animar. Él decía apreciado, le decía. Entonces es como que con sus saludos animaba a los hermanos de las distintas iglesias. Así que bueno, también eso tenemos que tener en cuenta. A veces los saludos para un hermano que por ahí tiene alguna dificultad o está en un saludo para decirle que es apreciado por toda la iglesia o por la familia, por lo que sea. También eso usaba muchísimo este hombre y bueno, nosotros también podemos hacernos parte de los saludos a los hermanos. Así que bueno, esto es lo que el Señor me hablaba y espero que haya traído luz, sobre todo para salir, ¿no?, de todo esta mochila que traíamos y que el Señor nos permite sacar. Amén.